Padre, te damos gracias por la dicha de poder estar aquí en el lugar donde te adoramos, te bendecimos y nos presentamos delante de ti para estar en tu comunión, para recibir tu palabra y para disfrutar tu presencia. No solo en este lugar, sino donde quiera que estemos, porque tú estás en nosotros. Y ahora, Señor, te pido que tomes la mente y el corazón de cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo tome todo el control, nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de las intenciones del corazón. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Tengan la amabilidad de abrir sus Biblias. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. Cada primer domingo de cada mes estamos en este pasaje bíblico y hemos escuchado al pastor en varias ocasiones. Hoy quiero resaltar un tema que algunas veces pasamos por alto. Y me gustaría que fijen sus ojos en el capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 27, y observen lo que dice. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguna vez lo han pensado? Ahora miren el versículo 29. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Para mí esto es demasiado serio y espero que tomemos en cuenta la seriedad de la palabra, porque esto es una advertencia, pero a la vez una sentencia escrita y dada para nosotros que la mayoría de las veces no tomamos en cuenta. Dice que por tomar la cena indignamente, muchos están enfermos, otros están debilitados física y espiritualmente, y muchos duermen, quiere decir muchos han muerto físicamente, biológicamente, por tomar la cena del Señor indignamente. Dígame, ¿es serio o no es serio eso? Esta seriedad debe llevarnos a averiguar qué significa discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué significa discernir el cuerpo del Señor? Yo estuve averiguando algo y me gustaría que ustedes lo tomen en cuenta hoy. En el diccionario de la lengua español de la Real Academia Española dice: en la Biblia, discernir se refiere a la habilidad de distinguir la verdad del error, lo bueno de lo malo y comprender la voluntad de Dios en situaciones personales y comunitarias, especialmente mediante la orientación del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. No es solo una decisión personal, sino un proceso de evaluar la realidad desde la perspectiva de Dios para alinearse con sus enseñanzas y evitar engaños espirituales. Así se define la acción de discernir. También quiero leerles el versículo
29 en una versión que no tenemos todos. Se llama traducción contemporánea. Traducción contemporánea se llama esta traducción de la Biblia. Y el versículo 29 dice así, escuchen con mucha atención, por favor, no se dejen distraer. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, sin considerar su significado y despreciando a los que forman el cuerpo del Señor, come y bebe para su propia condena. Así traduce esta versión el versículo 29. Volvamos a la Biblia, donde estábamos. Quiero que observen bien qué significa discernir. Ya lo hemos dicho, ahora, ¿cómo se aplica esto de discernir el cuerpo del Señor? Y prepárense porque tiene dos aspectos que quiero resaltar. El primero tiene que ver con tener conciencia, recordar con exactitud, tomar en cuenta, sin olvidar, valorar lo que significa la muerte de Cristo por nosotros. Comiencen por pensar en lo siguiente. Históricamente se habla de que al Señor Jesucristo lo mataron, lo asesinaron en una cruz. Eso históricamente es verdad, pero hay una verdad sobre todo eso. Y escúchenme cuál es. Yo no creo que al Señor Jesús lo asesinaron, lo mataron, lo crucificaron en una cruz por voluntad del hombre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice y enseña categóricamente que el Señor Jesús voluntariamente tomó la decisión de ofrecerse como sacrificio, ofrecer su vida como sacrificio hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hay que valorarlo cada vez que tomamos la cena y constantemente, porque tú puedes, y el Espíritu Santo te lo va a revelar más y más, la magnitud, la profundidad, lo increíble que el Hijo de Dios tomara la decisión voluntaria de entregarse como un cordero para ser sacrificado en una muerte y muerte de cruz por ti y por mí. ¿Soy acaso digno de que Él hiciera eso? ¿Lo merezco? Ahora, al observar esto, ¿qué es lo que debe nacer en nuestro corazón? Una nota de profunda gratitud, ¿cierto o no? De profunda gratitud, pero a la vez una decisión como la que tomó Él de entregarnos totalmente a agradarle a Él en todo. Creo que merece aquel que lo dio todo voluntariamente como Cordero de Dios, que hicieran todo lo que hicieron contra Él sin abrir su boca, aceptando voluntariamente todo por ti y por mí. Si el Señor Jesús no lo hubiera hecho, tú y yo no tendríamos ninguna esperanza de vida eterna. ¿Quiere darle gracias al Señor por eso? Pero hay que tomarlo en cuenta, porque si no lo tomamos en cuenta, podemos estar tomando la cena del Señor indignamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque podemos venir a la cena de una manera religiosa, folclórica, ya una costumbre, participar, tomar el pan, comer el pan, tomar la copa, hacer alguna oración sencillita por allí y seguir sin agradecer, sin adorar, sin conocer el gran significado que tiene el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Vamos a seguir como hemos venido viviendo o vamos a tomar en serio lo que la palabra de Dios nos dice? Esa ya es tu decisión. Eso yo no te puedo obligar a hacerlo, pero ya es cuestión tuya. ¿Estamos, amados? En segundo lugar, discernir el cuerpo de Cristo es tomar en cuenta el significado de la iglesia, no el templo, porque el templo no es la iglesia, sino todos nosotros. ¿Por qué?
porque cada uno de nosotros ha sido redimido, comprado con esa sangre que el Señor Jesús ofreció en la cruz, derramó en la cruz en el sacrificio del que ya hablamos en el primer punto. Así que para Dios, tú y yo hemos sido rescatados con una sola acción, la acción de la entrega y del sacrificio del Señor Jesús. Yo no soy salvo a mi manera, ni de un modo y tú de otro. No, hemos sido llamados de diferentes maneras, pero el punto central de la salvación es uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú tienes para Dios el mismo valor que tengo yo, me guste a mí o no me guste, seas tú quien seas. Y por esa misma razón, así como debemos en el primer punto agradecer al Señor y serle fiel, una manera de agradecerle y de serle fiel es tratando bien a los hermanos, con amor, sin murmuración, sin rencor, sin envidia, sin llevar en el corazón un odio o un desprecio o hablar mal de las personas, los hijos de Dios. Si tú no tomas en cuenta eso, si yo no lo tomo en cuenta y vengo al culto, al servicio de la cena y participo de la cena en ese estado, estoy tomando la cena indignamente. Dígame si eso es serio o no es serio. ¿Qué le sucede a la gente o a los creyentes cuando toman la cena indignamente? Dice aquí la misma escritura que ya leímos, que se enferman unos, que se debilitan otros y algunos hasta mueren biológicamente y espiritualmente. Yo quiero que usted tome profundamente, con seriedad, el significado de discernir el cuerpo del Señor. Ahora bien, tanto lo uno que ya hemos dicho como lo que voy a decir es solo por la gracia de Dios. No lo merecemos. Nosotros no tenemos la capacidad de vivir esta clase de vida por nosotros mismos. Por eso tenemos que depender de la gracia de Dios y de su Espíritu Santo para poder vivir. Y eso es lo que nos dice entonces el versículo 28. Observen lo que dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pero más adelante vemos aquí que dice la palabra que debemos examinarnos a nosotros mismos, versículo 31. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esa es mucha gracia. El mundo va a ser castigado de una manera. Pero si nosotros no nos arrepentimos, si no corregimos, también corremos el riesgo de ser castigados como va a ser castigado el mundo. Dice la palabra, no lo digo yo. Para que no seáis castigados como serán castigados los del mundo. Y la gracia de Dios se extiende diciendo: examínese cada uno. Examínese cada uno. Yo quiero pedirles un favor. Examina tu mente, tu corazón. ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus empleados si los tienes o a tus jefes? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas a tus compañeros de estudio, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Qué hay en tu corazón delante de Dios? Examínate. Mira si tienes algún resentimiento de amargura por algo que te haya hecho un familiar o un hermano en la fe. Examina eso y arrepiéntete y pídele perdón a Dios y perdona, reconcíliate, busca a esa persona. Si en esta mañana tú tienes algo contra alguien y no lo has arreglado, te invito
a reconocerlo y confesarlo ahora mismo al Señor, pero a la vez proponerte delante del Señor, cuando te perdone, que tú buscarás a esa persona y hablarás personalmente con ella. Y si esa persona no está en la ciudad, la llamarás y hablarás con ella. Si tú haces eso, puedes tener el gozo de la gracia de Dios que viene sobre ti, perdonando tus pecados y haciéndote digno de participar de la cena del Señor. Yo les cuento una experiencia. Cuando yo tengo problemas con alguna persona que me ha herido, que me ha hecho mal, y guardo algún resentimiento, algún dolor, yo eso lo tengo que arreglar primero con el Señor, no con la persona primero. Porque yo puedo ser hipócrita con la persona, pero con el Señor no puedo ser hipócrita. Entonces arreglo el problema con el Señor, y una vez arreglado con Él, entonces busco a la persona para arreglarlo con ella. Te doy ese consejo. Incline su rostro allí donde está y dele lugar al Espíritu Santo para que lo examine. En los dos puntos que hemos hablado, ¿qué tanto valoras la cena del Señor, el sacrificio de Cristo? Y examina. No vayas a pensar que tú estás bien, porque tú te juzgas que está bien. Dale lugar al Espíritu Santo que te muestre qué está bien y qué está mal. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva, es eficaz y nos corrige por tu gracia y por tu amor. Quita, Señor, toda dureza de corazón, toda incredulidad, y por tu gracia no permitas que tomemos la cena indignamente. Ayúdanos a reconocer la grandeza de tu amor, Señor Jesús, que voluntariamente te entregaste. Tú tomaste la decisión. Nadie te quita la vida, dijiste, sino que tú la pones y la pusiste por nosotros. Muchas gracias, Señor. Ahora enséñanos a valorar a nuestros hermanos, así como tú nos valoras a nosotros, y así como estuviste dispuesto a sacrificarte por nosotros como el Cordero de Dios. Permítenos también que podamos recapacitar, levantarnos de donde estamos y hacer lo que te agrada, no solo para tomar la cena, lo cual tu palabra lo exige, sino también para vivir diariamente, dignamente delante de ti. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.